Señoras y señores, buenas noches. Hoy me da el gusto de presentarles esta conversación con una de las figuras más representativas del rock mexicano. Lleva por nombre Francisco Barrios, mejor conocido como El Mastuerzo. Es músico, compositor y también activista. Es miembro fundador, integrante del grupo de culto Botellita de Jerez y ha sido una figura clave, como les decía, en el rock mexicano, por su estilo irreverente y crítico. Además, ha desarrollado un trabajo como cantautor independiente, explorando las posibilidades de la trova y la canción de protesta, siempre con un espíritu combativo, rebelde y comprometido con las causas sociales. Hoy nos acompaña con su playera de Zapata el maestro Paco Barrios. Maestro Mastuerzo, muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí, maestro. Qué bueno, maestro. Y encantado nosotros también, porque vamos a hablar de una de sus pasiones y de mis pasiones y de las pasiones de muchas personas que ven este programa, y es precisamente el cine, ¿no? El cine que está presente en la vida de todas las personas, porque desde niños empezamos a consumir películas y en algún punto se vuelve parte de nuestra formación. Cuénteme, Paco, le hablo de usted por respeto. De ti. Nos llevamos como medio año, pero vamos a conservar el usted. No, hombre, ¿cuál medio año? No, te llevo la mitad de la vida, pero en términos cronológicos, carnal. Pero no te preocupes. ¿Cómo te puedo decir a ti? Antanas. ¿Cómo? Antanas. ¿Andaras? Antanas. Antanas. Así es. ¿Es un nombre que...? Es nombre, el nombre es lituano. Ah, lituano. Así es. Antanas. Así ¿Y es. cómo te dicen de compas, así de cuates, no? Antanas. Antanas. Sí. Como que no hay diminutivo para... Y si alguien se equivoca es Antanás. Si alguien se equivoca es Antanás, Antara, Antas, Satanás. Son diversos. Son amplios. Maestro Paco, ¿cómo era Francisco Barrios de niño? ¿Cómo era el pequeño Mastuerzo? Pues yo creo, tengo la percepción, la idea de que fui un niño libre, ¿no? Crecí en un ámbito muy pues yo creo de cierta libertad, ¿no? Mi madre de religión evangélica, mi padre católico, y una mezcla muy suave porque había una gran tolerancia de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que fui un niño feliz hasta donde tengo conciencia, pero como tras bambalinas te decía, ¿quién sabe si algo realmente perturbó mi infancia y fui en realidad un niño triste? No lo sé, pero tengo la percepción en general de que hice lo que quise como niño, como chavo, con el cariño de mi mamá, de mi papá, mis hermanos mayores. Yo creo que fui un niño, creo contento, ¿no? Más allá de mis traumas psicológicos. ¿Ese niño contento era frecuentemente llevado al cine por sus padres, sus hermanos? Sí, íbamos mucho al cine, a un cine popular en Tulancingo Hidalgo, en mi pueblo. Había dos cines en mi época de chavo. El cine Olimpia, que era para el barrio, para el pueblo, y el cine del Villar, que era como un poco más, ¿no? Con películas un poco más cercanas, digamos, al cine de arte, digamos. Okay. ¿No? Y yo creo que nos la pasamos la gran mayoría del tiempo en el cine popular, en el Olimpia, porque eran funciones pues como permanencia voluntaria. Ah, sí. Llegabas a la hora que se te daba la gana y podías ver la repetición, en fin, ¿no? O decir, la vuelta de la otra película, sí, que empezaste a ver a la mitad o así, ¿no? Y pues realmente era parte de la novedad, digamos, en mi ciudad, en mi pequeña ciudad. Claro. ¿Recuerda alguna de esas películas que de niño lo hayan atrapado? Fui a ver una película que se llama Satiricón, de Fellini. Uh-huh. Esa la vi en el del Villar. Okay. Y bueno, fue una experiencia muy particular. Claro. El ver esa película, además de muy morro, porque era yo evidentemente menor de edad, ¿no? Y una película fuerte, según recuerdo, porque en realidad para mí solo quedaron
imágenes toscas, ¿no? De una película que seguramente es una obra de arte desde la perspectiva del arte cinematográfico, ¿no? Claro. Qué bonita elección de película, porque cuando pregunto sobre las infancias, cuál es la película que recuerdan, generalmente hay un argumento, ¿no? Una película en la que pasa tal cosa. Y en el caso de Satiricón, es muy bella la referencia, porque es una película en la que los personajes casi siempre, o casi todo el tiempo, están mirando directamente a la pantalla. Exactamente. Como si fuera una composición teatral. Y me imagino al niño Mastuerzo o petrificado por estos personajes que lo están mirando. Sí, yo en el fondo, yo tengo la idea de que yo fui de morboso, porque había escenas fuertes, Sí. sexuales y tal, ¿no? Yo creo que fui de morboso. No solo recuerdo esa película, recuerdo, no sé, por ejemplo, El Graduado, Ok. que fue una de las películas, ahí sí que más recuerdo que fueron parte de esa infancia, ¿no? De mi infancia. ¿Y qué representaba, maestro, el cine para los años de formación? Los años en los que uno se va contaminando o nutriendo de la literatura, del cine, de la música. Yo creo que pues era parte de nuestra formación, es decir, para mí ir al cine era pues solazarme evidentemente con las películas, particularmente las mexicanas populares, del Piporro, las del Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo yo que era lo que más realmente de niño evidentemente veía, ¿no? Y pues para mí era sana diversión, era gozar, excepto ya cuando me acercaba a la adolescencia, es decir, a la pubertad. Sí, ya fui a Satiricón, ahora pensando en voz alta lo miro así. A cierta edad llegué a pensar en otras películas como El Graduado, como Satiricón, como otras que no recuerdo los títulos, ¿no? Claro. Esa evolución también se notó en el cine mexicano porque, calculando los años de su infancia en el que se veían estas películas, digamos, de comedias blancas, Piporro, seguramente Capulina. Viruta y Capulina, sí. Viruta y Capulina, El Santo, que aunque no era una película, no era un género inserto en el horror propiamente, y que a veces rozaba con la ciencia ficción y con las aventuras, va a ir cambiando el discurso cinematográfico mexicano y se va volviendo también adolescente, ¿no? O puberto, como el cine de finales de los años 60, Los Caifanes, bueno, mediados, Patsy mi amor, hasta llegar a los años 70. Los Caifanes fue otra de las películas que me pegó, claro, por supuesto. Y en Los Caifanes hay una dualidad que yo ahorita reconocí cuando usted hace la diferencia entre el cine popular y el cine que estaba destinado como a otra clase, o al menos a personas que se sentían de otra clase y que por ende veían películas distintas. Claro, con Los Caifanes era con una dirección hacia otro lado, hacia un público más, digamos, llamémoslo así, más selectivo, ¿no? En el cine hay lucha de clases, ¿no? Claro. Y en el público la industria lo percibe y le da el cine para el barrio. Y hay un cine que es como más para personas que son más selectivas en lo que miran, ¿no? Claro. Y Los Caifanes representa también esa irrupción, ¿no? De los personajes populares, barrio bajeros, pero que en este caso son estudiantes, actores egresados de las escuelas de teatro de la UNAM, casi todos. Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López Rojas. Eduardo López Rojas, sí, el Azteca. Sergio Jiménez el Gato. Julissa. Julissa, Enrique Álvarez Félix. Y el maestro... El otro Caifán. Sí, pero Óscar Chávez, ¿no? Óscar Chávez, ¿Cómo se nos iba a ir ahorita? El más Caifán, digamos, ¿no? El más Caifán, sí. El primero de los Caifanes. ¿Ese cine le hablaba a usted, le mostraba estas clases sociales que usted dice, estas diferencias, que usted pudiera después llevar a la música? Yo creo que a mí son películas que, particularmente Los Caifanes, me impactó de mirar una banda. Además, recrear la vida de una pandilla en una noche, ¿no?
creo que para mí fue como muy provocador, porque además la película tiene, para mí, lo que recuerdo, una serie de imágenes muy sabias respecto a la vida popular, ¿no? El que atraviesa, por cierto, por ahí el maestro Carlos Monsiváis en un personaje... Sí, el Santa Claus. ¿no? El Santa Claus. En fin, de una otra forma de mirar el cine, no de esa narrativa de películas, de una historia de amor o de aventuras, sino de mirar una cosa que es la noche con un grupo de seres humanos que son una pandilla y dos clasemedieros que se fugan de la mediocridad, ¿no? Y que encuentran algo que para mí, siento yo que me impactó, la vida de un barrio, del barrio, representado en personajes muy arquetípicos en la pandilla de los Caifanes, ¿no? Claro, que los lleva, como dice la canción, fuera del mundo, ¿no? Que una noche basta para mostrarles algo que no era común tampoco en el cine. La canción esta, que efectivamente son todas las piezas que conforman la película, creo que son geniales, ¿no? A mí me encantó, ¿no? Tú todo lo haces enseguida, ¿verdad? ¿Cuándo, si no? ¿Y mañana? ¿Qué es eso? Estamos hablando con el maestro Francisco Barrios el Mastuerzo sobre Los Caifanes, una película dirigida por Juan Ibáñez del año 1965, filmada en la Ciudad de México, en donde vemos incluso cómo visten a la Diana Cazadora en alguna de esas aventuras nocturnas que tienen estos personajes. Y otro de los aspectos que no quisiera yo dejar de lado es la forma oral que tiene, ¿no? Cómo introduce también al cine muchos aspectos del habla cotidiana en los sectores populares. Exacto, sí, popular. Pasajeros al tren, ¿no? Cuando están sirviendo las chelas, unas bien elodias para Cámbaro. ¿Cómo recuerdas los diálogos? O sea... Bueno, es que en el caso particular de los diálogos de los Caifanes, yo siento que le abren la posibilidad a lo que más adelante va a ser el albur en el cine mexicano, ¿no? Que no estaba tan abierto, porque si usted recuerda los diálogos de las películas de la época de oro, son muy cuidados, son diálogos que tienen hasta una métrica casi precisa. Claro. Chachita, te cortaste el pelo, claro, mira, nomás pareces muchacho. Pero yo creo que el albur en realidad apareció con el cine, con todo el respeto se ha dicho, suena como despectivo, el cine de ficheras, ¿no? Creo que ahí es donde realmente apareció el lenguaje de doble sentido, de manera muy evidente, ¿no? Y en fin, ¿no? Pero punto y aparte, ¿no? Yo creo que el lenguaje de Caifanes de la película fue, yo digo, poético, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En términos de su fotografía, el planteamiento general es poético, ¿no? A mí me parece, ¿no? Sí, por supuesto. Ya quería llegar al tema de las ficheras cuando decía que iniciaba lo del el curso de los albures, porque se hace potente con el cine mexicano de ficheras. ¿A usted le gustó ese cine? ¿Hay alguna película que usted pueda recuperar? Híjole, la de que sale Alfonso Arau, ¿cómo se llama? La de Tívoli, ¿no? Ah, Tívoli. Tívoli, que es realmente para mí, que de todas esas películas, digo que la más como precisa, que además trata un tema social concreto, específico, y que de alguna manera, pues también siento yo que puede ser un punto de partida para después hacer todo ese cine de ficheras que para mí me parece, nunca me enganchó, ¿no? Claro. Sinceramente, ¿no? Estamos hablando de Tívoli, una película de 1974 dirigida por Alberto Isaac, y precisamente con este actor cómico, Alfonso Arau. El reparto estaba compuesto por estrellas en toda la extensión de la palabra, ¿no? Pancho Córdoba, Carmen Salinas, Margarito y Lin May. Don Margarito, el cantor más pequeño del mundo, él decía. Así es. Desde 1926 decía él. En fin. Y es precisamente una película que tiene una carga social que enfrentan los artistas de revista de la época. Exactamente. Eso la hace muy interesante. Claro, sí, le da yo creo que un fondo, ¿no? Porque digo, finalmente el fondo de las cine de ficheras, pues en realidad es un fondo que
que se reduce a la cachondería, si acaso, ¿no? Y una cachondería además vista de una manera, híjole, bien machista, sexista, etcétera, etcétera, ¿no? Y que por ende tiende a ser aburrida en algún punto, ¿no? Ya no es novedoso. Sí, es como ver 2 horas cine porno, ¿no? Como para qué, ¿no? Claro. Yo creo. Hubo una especie de época, de temporada en el cine japonés que se llamó el cine rosa japonés, Ya. en donde había mucha permisividad para mostrar desnudos integrales, escenas de sexo, pero los argumentos fueron también muy abiertos y tan complejos que durante mucho tiempo permaneció este tipo de cine. Recuerdo, por ejemplo, Cortejo fúnebre de rosas, que era llevar el Edipo Rey al Japón de los años 60. Ya. Y eso es algo que quizá el cine mexicano no se permitió por Claro. reducirlo todo a la costón. No conozco, no, esto me acabas de dar una cápsula para mi indigestión cultural, pero bueno, cine rosa. El cine rosa japonés. Maestro, ¿hay alguna película que sienta que se asemeja a alguna de las canciones que usted ha compuesto? Sí, por supuesto. De hecho, creo que no solo eso. Hay una canción que se llama El Inquilino, de Polanski, de donde de un diálogo que tiene este compa ya perturbado, que habla sobre si me cortaran las manos, sería yo y mis manos, si me cortaran las piernas, sería yo y mis piernas, etc. De ahí yo hice una canción, que ya no me acuerdo cómo se llama la canción, pero habla precisamente es sacada de esa escena en donde el personaje se da cuenta de ese proceso que vive, el de esquizofrenia, ¿no? Es decir, donde todavía intenta encontrar la unidad en sí mismo, ¿no? Creo que es un tema que ha sido tratado por muchos, ¿no? Claro. Supongo el cine psicológico y tal, pero a mí me impactó esa película en particular. El cine de Polanski, pues, me impactó siempre, pero en particular esa película, El Inquilino, me llevó a hacer esta canción que no me acuerdo cómo se llama. Está en mi primer disco, que se llama Prohibido. Si me cortaran las manos, sería yo y mis manos, etcétera, ¿no? Si me cortaran las manos, sería yo y mis manos. Diálogo muy interesante del actor, ¿no? Del actor de esta película. Sí, de la fragmentación del cuerpo, muy explorado también en el cine. Exactamente. Como en este caso hay una influencia que haya ejercido el cine clarísima en su creación musical. Pues no precisamente, sinceramente. Yo más bien creo que el cine en su totalidad me ha acercado a la música, a entender la música, ¿no? En un contexto general, a entender incluso que la música es fundamental en el cine, ¿no? Y que es una parte nodal, ¿no? Pero no creo yo que haya una forma de cine que me haya... Creo yo la totalidad del cine me ha dado la posibilidad de tratar de entender de tener la capacidad de síntesis o tratar de entenderla para crear un objeto concreto, una canción, por ejemplo. O decir, y esa capacidad de síntesis la miro en el proceso creativo del cine en general, ¿no? ¿De qué herramientas dispone el cine que no tiene la música y de cuál es la música que no tiene el cine? No, demasiadas. O sea, en el cine lo único que... Es decir, ni siquiera eso. El teatro dentro del cine era lo que faltaba, porque en el teatro es posible todo, ¿no? Y yo creo que el cine cuenta con todas esas herramientas, incluso con la posibilidad de integrar al teatro dentro del cine, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es generalmente digo que mi canción quisiera ser teatro,
porque en el teatro cabe todo. Claro. En el cine no. Excepto cuando hay teatro en el cine. Ok, es una frase muy, muy bonita y compleja. Bueno, así la razono, quizá estoy equivocado. No soy nadie para hablar en ese tono, pero así lo miro. Claro. ¿Y hay alguna película que usted hubiera deseado hacer? ¿O hay algún proyecto que dice, yo no me dedico al cine, pero cómo me gustaría hacer esta película? Sí, yo quiero hacer, hago muchos videos, bueno, videitos de que me encargan, oye, hazte un videito porque vas a cantar para que anuncies. Me gusta hacer el video, poner la cámara, editarlo, etcétera, ¿no? Acabamos de publicar un disco que se llama Un Son para Bailar, que son mis canciones, o 11 de mis canciones, convertidas en un arreglo en son para bailar, digamos, en distintas formas del son, digamos, ¿no? Esa historia, para mí es una historia de amor, ¿no? Que tengo los deseos de hacer en cine, yo solito. Es decir, con dos actores, una actriz y un actor, y yo con mi teléfono, filmar toda esta historia de amor, cuyo soundtrack es, evidentemente, todo este disco. El disco. Ese es un sueñito que tengo desde hace rato. Me gusta hacer videitos, en fin, ¿no? Nunca lo he hecho de manera, digamos, llamémoslo así, profesional o así. Me encanta hacerlo porque me gusta, ¿no? Claro. Que ahora se hace más asequible, ¿no? Realizar claro. cine o al menos algunos ejercicios en video que permiten combinar técnicas, formas, experimentar algún tipo de planteamiento con los planos, etcétera, y que antes no se disponía tan fácilmente. Por ejemplo, yo quiero hacerlo con el teléfono porque las locaciones puede ser un restaurante, un bar, la calle, una casa o dos casas, tres, etcétera. No hay necesidad de iluminación, es la que existe. Eso, o sea, y la historia está ahí, la historia, ¿no? Es una historia muy específica. Dos seres humanos que se conocen, viven en el barrio y se enamoran, ¿no? Un amor, yo le llamaría un amor eterno, en el sentido de un amor crítico, verdadero, ¿no? Sin posesión, ¿no? Sin propiedad privada, etcétera. Claro. Qué bonito, ojalá que se materialice ese sueño. Ya lo haremos. Claro que sí, maestro. ¿Hay alguna película con la que usted se sienta identificado? Bueno, yo creo que con muchas. Así de entrada no tengo una. Hay una que se llama Rumblefish, ¿no? Que como que pues ese tipo de películas del héroe, ¿no? Okay. Como que tú quieres ser el héroe, ¿no? El chipocludo, ¿no? Y que además trata de una bronca de barrio, etcétera, ¿no? Esa me gusta. Me gustan las de los héroes que salvan a cierta, ¿no? ¿Sabes? Porque yo desde chiquillo, de hecho últimamente me encontré con un compa de la primaria y secundaria y me decía, es que Paco, tú no te acuerdas, pero tú nos defendías a todos y te ponían unas golpizas por nuestra culpa, ¿no? Y sí es cierto, desde muy chavo, como yo era de los, digamos, más grandecillos, ¿no? Pues de alguna forma veía desamparados a los más chiquitos, ¿no? Y sí, me identifica ese tipo de cosas, ¿no? Como que siempre quiere uno ser el héroe, pero viéndolo autocríticamente, pues no, tampoco, ¿no? Como para qué, ¿no? Más bien tratar de ser el auténtico. Entonces he encontrado algunas películas donde miras como seres auténticos, dices, yo quiero ser así, verdadero, así, transparente. Claro. No tengo un ejemplo ahora mismo, pero, en fin. Claro. ¿Existe alguna película que, la pregunta es más amplia, ahora identifique la música que usted ha creado? Híjole, pues creo que no. Creo que, bueno, sí, hay una cosa que se llama Love, ¿no? Que fue como la remasterización
una recreación de ciertas canciones de los Beatles, ¿no? Y que me encantaría hacer una cosa así, por ejemplo, ¿no? Y que en ese sentido me identifica de cómo una película logran, a través de mecanismos técnicos, aislar los coros de los Beatles, por ejemplo, o aislar las voces y los instrumentos, etcétera, lo cual técnicamente hoy es posible, ¿no? Claro. Entonces, un poco me encantaría hacer de Botellita de Jerez un equivalente a Love. Okay. Agarrar las cintas multitrack y extraer los coros, colocarlos en un contexto, evidentemente crear una historia, una narrativa, digamos, de un hecho lo más probablemente amoroso, que pudiera contar una especie de Guacalove. Guacalove por Guacarrock, ¿no? Con las canciones de Botellita me encantaría una cosa que sucediera así, ¿no? Recrearnos a partir de lo ya hecho. De lo hecho, claro. Y descontextualizarlo y crear un nuevo objeto, ¿no? Claro, suena lindo. Es como la técnica del collage, ¿no? Lo que ya existe y crear una nueva composición con ello. Sí. Pero lograr una nueva, llamémosla así, una nueva narrativa, ¿no? Así es. Ha mencionado varias veces, maestro, en la conversación la palabra barrio. Es por mi apellido. Debe ser. Sí. ¿Usted cree que el barrio ha sido retratado fielmente en el cine mexicano? Pues hay sus grandes ejemplos, ¿no? Esta película de Los Olvidados, creo que es una tremenda película que además es vigente. Claro. Es decir, con ciertos cambios en términos de lenguajes o de situaciones específicas, pero es muy vigente, ¿no? Yo creo que Buñuel fue paradójicamente un vato de fuera, sí, que vino a abstraer, a tomar lo que implica un barrio, ¿no? Yo creo que sí las hay esas películas, ¿no? Para ir de manera fácil diría ciertos aspectos de los guiones de Pedro de Urdimalas, los diálogos de Pedro de Urdimalas en Nosotros los pobres, ustedes los ricos y tal, porque las películas como tales no se salvan de ser una mirada folclórica, claro, de la urbe, distinto, contrario a Buñuel, ¿no? Claro. Y hablando de esta época, pienso por ejemplo en las películas de Alejandro Galindo, ¿no? Que ahí sí hay recuperación, claro, un poco de estos sectores, bueno, pues los barrios. Porque se metió, ¿no? Como que se ve que sí se metió al barrio. Y era mucho más sensible también, ¿no? Que muchos otros directores. Pero el barrio actual, el barrio de hoy, ¿estará en el cine reflejado? Sí, cómo no, Amores Perros. Amores Perros. Sí, y Amores Perros es como para pasado mañana. Es decir, porque toda esa violencia, ¿no? Continúa, está ahí, está en todos lados. Claro. ¿No? Se llama capitalismo. ¿No? ¿Y qué le parece Chicuarotes sobre esta misma línea? ¿Perdón? ¿Qué le parece Chicuarotes? No la conozco. Bien, no pasa nada. No la conozco. es así pasa siempre. Pues no podemos conocer todas las películas, ¿no? Ojalá, alguna vez García Tsao decía que en la India, nada más en la India se filmaban 700 al año. Sí. O sea, si eres conocedor del cine hindú, tendrías que mirar 2 diarias, sí, para saber qué se filmó en el año, ¿no? En el año. Hoy se hacen más de 900, o sea, ya el número sube a 3. Imagínate, ¿no? Solo para ver las del año. 3 películas al día de ese país es imposible. Y la India es importante porque ahí se hacen un montón de películas, ¿no? Sí, claro, y tienen su propia industria y su propia forma técnica. Mira. Muy interesante. Claro. Pero bueno, maestro, ¿hay alguna biografía de un músico que tenga que ser llevada al cine? Sí, o muchas, ¿no? Yo creo. Pero yo votaría por la del maestro León Chávez Teixeiro. Ok. Extraordinario artista, ser humano, artista
visual, digamos, y hacedor de canciones, ¿no? Formidable. Es una vida para mí, yo creo, ejemplar cuando hablamos de la congruencia, que no cualquiera, ¿no? Claro. ¿Y de las que existen que han retratado vidas de músicos, hay alguna que a usted le guste? Yo vi una película hace muchísimos años que dirigió este actor famoso de vaqueros que se llama Beard, que es sobre la vida de este músico. No sé si se llama Bluebeard o Beard, pero es la historia de la vida de un jazzista maravillosa. Una gran película. Yo no sé si este actor era un buen director, pero para mí, es decir, considerado un buen director, pero para mí esa película es extraordinaria. No sé, Beard o Bluebeard, no estoy seguro. De acuerdo. Y el director es este compa, ¿Eastwood? ¿Cómo? ¿Eastwood? Clint Eastwood. Él dirige Beard. Beard, Sí. claro. La vida de este saxofonista famoso. Claro. Charlie Parker. ¿Perdón? Charlie Parker. La Charlie vida de Charlie Parker. Parker. Ok. Por si los que nos están escuchando o miran esto, pues sí, es la ficha que quede completa. Claro. No, al final de los capítulos ponemos siempre la lista con las películas referidas para que el espectador maravilla. Encuentre ahí la referencia Entonces clara. le cortas todo esto. Sí. Maestro, ¿cuál es la relación entre el arte y la política? Le preguntaba a un invitado anteriormente si el arte era político o debía serlo. ¿Cuál es la relación que se encuentra entre el arte y la política? La política está en todos lados, ¿no? El arte no está en todos lados, ¿no? Y pues todo arte es político. Es decir, aunque no se lo proponga de una manera, digamos, explícita, a manera de un panfleto de viva la revolución, etcétera. Pero todo arte es político, tiene una connotación política, está hecha por un ser humano que piensa, que tiene un punto de vista político, etcétera, etcétera, ¿no? Como la canción, todas las canciones son políticas también, ¿no? Las más ingenuas lo son, yo creo, ¿no? ¿Hay alguna película que trate un tema político muy claro, que a usted le guste mucho, que usted recupere? Yo recuerdo una muy chida que se llama, del cine mexicano, se llama Canoa, ¿no? De San Miguel Canoa. Recuerdo otra que se llama Zeta, de Costa Gabras, ¿no? En fin, y tantas otras, ¿no? Debe haber un montón. Por supuesto, no sé, El Grito, ¿no? No sé, ahora mismo no tengo en la cabeza, ¿no? El maestro Francisco Barrios habla de 3 películas, 2 de los 70s. Canoa, dirigida por Felipe Casals, película mexicana sobre los acontecimientos en el pueblo de San Miguel Canoa, entre Puebla y Tlaxcala. Habla también de Zeta, una película setentera dirigida por Costa Gabras sobre una conjura y atentado político. Y El Grito, un documental dirigido por Leobardo López Arreche sobre 1968. Y a propósito del 68, maestro, ¿qué opinión le merece Rojo Amanecer o las interpretaciones que se han creado a partir del 68? A mí me parece Rojo Amanecer una gran película. En algún momento cuando la vi, la música me decía, pero ¿por qué no está ahí la música de José de Molina, de Óscar Chávez, del grupo Los Nacos, ¿no? Y después entendí que evidentemente no era la mirada politizada de los acontecimientos del 2 de octubre, era la mirada de la vida cotidiana que involucra esos hechos del 2 de octubre, y a mí me parece una película genial. Como ella, El Bulto me parece extraordinaria, que a pesar de hablar de temas tan fuertes, hay sentido del humor, en fin, Sí, ¿no? sí, claro.
claro. Una historia paralela, ¿no? Digamos, al 68, como efecto en las familias. Sí, exactamente. Sí. El bulto, dirigida por Gabriel Retes, que es otra de Retes. las películas referidas por El Mastuerzo. Maestro, ¿el arte florece más en tiempos de división política o en tiempos de presunta tranquilidad? Yo creo que en ambas, pero con distinto. Es decir, es como cuando yo miro que de pronto he hecho ciertas canciones en momentos críticos de mi vida, muy críticos. Pero también recuerdo que he hecho canciones, ojalá películas, he hecho canciones en momentos de una tranquilidad, paradisíaca, digamos, que ambas situaciones me generan la posibilidad de crear, ¿no? Me genera una cierta tensión respecto a lo que debo hacer, ¿no? Y sobre lo que debo reflexionar. Y yo creo que las veces creo que tiende más a los momentos críticos. Que tengo ahora pensando en voz alta, creo yo que las canciones que he hecho más suavecitas y más, incluso más pensadas, ¿no? Han sido en momentos de tranquilidad, ¿no? De tranquilidad. Sí. ¿Cuáles son los directores mexicanos que le gusten? ¿Los qué, perdón? Los directores mexicanos que más le gusten por sus películas. Mexicanos, es que no me acuerdo de nombres, pero hay una película que se llama Llámenme Mike. Sí, Alfredo Burrola. Es una joya. Sí, cómo no. Es una obra de arte esa película. María de mi corazón. Sí, ¿no? De Jaime Humberto Hermosillo. Exacto. Cascabel. No recuerdo el autor, pero el director. Pero, en fin, no tengo como directores así preferidos, ¿no? La verdad, no, como que no conozco mucho. Yeah. No sé mucho pero sí, me encantan ciertas películas de ciertas épocas, de ciertos momentos, ¿no? Mencionó 3 películas que son resultado de la política de cine estatal de los años 70. Exacto. ¿El Estado mexicano debería financiar películas? No lo sé. No lo sé. Mira, el Estado mexicano debería de financiar todo en el sentido de repartir la plusvalía, toda, ¿no? No sé qué tanta culpa tengan los creadores de recibir un apoyo, etcétera, ¿no? Pero es evidente que cuando hay apoyos ha habido resultados muy específicos, concretos de realizaciones muy bien logradas, ¿no? Por ejemplo, los 3 ejemplos que acabas de subrayar, ¿no? Y efectivamente, en los años 70 hubo apoyo al cine mexicano, ¿no? Uh-huh. No sé si tendría que recibir, de hecho, supongo que lo recibe de alguna manera, el apoyo al cine, de alguna manera, no necesariamente desde el Estado como tal, ¿no? Pero sin culpas, que se reparta la plusvalía, por supuesto, ¿no? Claro. Finalmente es el resultado del sudor de los trabajadores, de la sangre de los trabajadores, que se reparta, ¿no? Y que se le dé una utilidad chida, uh-huh. ¿no? Que se hagan películas críticas sobre la realidad que vivimos, que sean películas bellas, que se haga arte, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Usted hace 30 años se hubiera imaginado el México de hoy? Pues yo me imaginaba cuando tenía no sé cuántos años, 15, decía, el año 2000 voy a tener 45. Siempre ha sido en función de mi edad. De la ¿no? edad. Entonces, no sé si me lo imaginaba. Me imaginaba porque deseaba estar vivo, ¿no? Mm. Y sí, finalmente, pues estamos aquí platicando. De cine, hágame favor. de cine se termina hablando siempre en cualquier reunión. Sí, ¿no? Sí, es cierto, muy probablemente es cierto esa aseveración, mi querido. ¿Cómo? Mi carnal. Ahí está carnal, bien. Sí, está mejor, ¿no? ¿Y el México del futuro se lo imagina, maestro? Sí. A la luz, desde luego, de los acontecimientos políticos de los últimos 6, 7 años. Sí, pues va a haber un momento en donde creo que la gente la va a pasar
un poquito mejor, de a poquito, ¿no? Pero cada vez va a haber un momento en que este sistema en que vivimos ya no va a aguantar, ¿no? De hecho, ya no aguanta. Por ahí escuchaba en algún comentario de que dentro de 100 años pues la gente que vive en sus casas ya no va a ser esa gente, ni va a tener que ver con esa gente. Entonces, un poquito lo pienso así. El capitalismo tiene ciertos límites, ¿no? Y ya sobrepasa, ¿no? lo que estaba sucediendo, ¿no? Bien dicen los zapatistas, ay, quédense con su capitalismo, ¿no? Y hasta siento culpa, bueno, no es mío, ¿no? Pero lo que ellos dicen es real, ¿no? A ver si en un tiempito se hacen un caldo con billetes y monedas, ¿no? Claro. Así que bueno, esperemos que el cine le vaya bien, ¿no? Y a todas las artes, ¿no? Claro. Que les vaya bien. ¿Qué labor tiene el artista, no solamente en el quehacer de su arte, sino qué labor tiene ante la sociedad? Pues no sé si tiene una labor, pero desde mi perspectiva, nuestra obra, nuestra creación, en mi caso mis canciones, se convierten automáticamente en una relación social. Son, de hecho, una relación social, ¿no? Y tiene que haber una correspondencia al respecto. Y de hecho, creo yo que he sido, digamos, coherente, ¿no? Con este planteamiento. Mis canciones son una relación social, ¿no? Claro. Hablando de sus canciones, ¿hay alguna película que le hubiera gustado musicalizar? Sí, pero bueno, de hecho lo hice en alguna película, en algún musicalicé algunas películas, pero así de pensar en alguna, pues por ejemplo, esta de, ¿cómo se llama? De Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. El guionista, el maestro Javier Robles. Maestro Robles, en paz descanse. Yo lo recibí en casa un día y fue un gusto conocerlo, a él y a su compañera Guadalupe. Pero bueno, pues me gustaría musicalizar esa. Pero si lo hubiera hecho, la hubiera regado. Precisamente porque le hubiera puesto canciones significativas, politizadas. Y justo una de las cosas que me di cuenta con el tiempo es que no es así. No, la mirada del director era otra, ¿no? Sí, que estaba más en la vida íntima de esta familia. Cotidiana, sí. Así no es. En lo que es, en la gerencia de los estudiantes o del pueblo, en fin, no. En fin, Claro. ¿no? ¿Qué temáticas le gustan en el cine? ¿Qué temáticas? Me gustan las psicológicas, las que me plantean un poquito, que me descolocan. No, me gustan esas. En general, la acción, ¿no? Evidentemente que me detiene, ¿no? Pero me gustan, creo que mi preferencia es las películas que me descolocan en términos, digamos, psicológicos, ¿no? Claro. Va con frecuencia al cine, ¿no? Lo sabemos. No últimamente, sinceramente no me he dado el tiempo. Lo he preferido dar a otras actividades, pero sí me interesa retomar ese gozo de ir a la pantalla grande, que es un gozo enorme, ¿no? Claro. Y comer palomitas y que se moleste al de al lado, no, es cierto, no. Y el de atrás y el de adelante también. El de adelante, aventarle unas palomitas, sí, para que... no te creas, no. ¿Ha cambiado mucho la dinámica de ir al cine? Yo creo que sí. Pues es que la gente, ya poca gente va al cine, ¿no? Ya como que va más bien en su casa, ¿no? La video... No sé Sí, en las plataformas. Sí, plataformas y demás, ¿no? Pero el cine es gozoso, así grandote, envolvente. En fin, la última vez fue en la Cineteca. ¿Cómo se llama, mi amor, la película de...? Mácula. ¿Cómo? Mácula. 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 Ok.
Mácula, véanla, una cosa hermosa. Sí, hoy en la noche. De Mariana Rivera y de José Vergara y demás cómplices. Perfecto, Mácula. Mencionaba que ya muy poca gente va al cine. Yo creo que ha disminuido en términos de años anteriores. Pero no sé si en función de que va menos gente al cine, se ven más películas. Porque la gente en sus casas, a través de las plataformas, también ven cine. Entonces está cambiando como ese pacto social, ¿no? Ya no se ven películas de manera colectiva, sino que hay una individualización del cine, como una especie de menú. O sea, cada quien escoge lo que le gusta para hablar de sí mismo. Pero hay grandes películas que se vuelven clásicos porque resulta que la vio todo el mundo y es difícil atravesar una época sin encontrarse con esa película. ¿Hay alguna de ellas que usted considere? Apocalipsis Now. Apocalipsis Now. Now. Y otras que no sé, por ejemplo, El Exorcista, ¿no? Okay. Yo la fui a ver 4 veces seguidas al cine Roble. Y en los intermedios vi cómo la gente se salía y se tiraba en el suelo. Así, porque se espantaban. La gente se espantaba cuando Reagan le hacía vomitaba y la gente se ponía mal. Okay. Fui 4 veces. Yo creo que mi espíritu antropológico, yo quería ver realmente qué pasaba, ¿no? Con una película no sé cómo es clasificada esa película, pero fue la primera película que yo vi que se metió como en la conciencia de los seres humanos a través de la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y a mí me impactó mucho, porque bueno, yo no creo en nada de eso, ¿no? Ni en Dios, ni en diablo, ni nada de eso, ¿no? Pero me impactó cómo a los seres humanos realmente les movió les simbra totalmente, y en toda Latinoamérica. Sí. Que a veces pienso que, a propósito de que todo es político, que como que de pronto debe haber ciertas razones un poquito más atrás, ¿no? En que digan, ¿por qué no hacemos cine para paniquear, ¿no? O hacemos cine como para tense quietos, ¿no? Claro. En fin, ¿no? Estaba leyendo una estadística, ahorita no me acuerdo del compendio de ensayos, que mencionaba que a partir del estreno del Exorcista en distintos países latinoamericanos empezaban a aparecer con más frecuencia en los periódicos crímenes que se sustentaban en una posesión demoníaca. O sea que vino a justificar, digamos, de alguna manera el exorcismo, algunos crímenes. No lo dudo, sí. Combinando ya géneros, ¿no? El terror con... La gente así con la cabeza volteada. ¿no? Sí, no, y estas frases de lo obligó el demonio, no era él, de repente algo se apoderó y le dijo que lo hiciera, etcétera, que todavía hoy se escucha muy frecuentemente. ¿Hay otra película de ese género que a usted le haya gustado? De ese género. No, había una de risa, bueno, ahora me parece de risa, de chavito, que no es tan pasabelo, pero que la fui a ver al Cine Olimpia, en Tulancingo, Hidalgo, al cine popular, y se llamaba El Chupasesos, con la gran actuación de Abel Salazar como el Chupasesos, ¿no? Es genial, ¿no? Genial. Claro. Para mí, me parece, desde entonces me parecía de risa, ¿no? No, ¿cuál terror, cuál horror, de nada, ¿no? Sí. Seguramente es una película también producida por el propio Salazar. No lo dudo, porque él era productor y director, claro, ¿no? Y de películas de ese estilo. Sí, seguramente, sí. Claro. Ya que usted incursionó en una serie documental o en la producción de una serie documental, ¿está interesado también en la producción de cine de argumentos? De argumentos no, es decir, de escribir para... Pues no, en realidad no. En algún momento lo hicimos o intentamos hacer con La Botellita de Jerez para la película Naco es Chido, que somos co-guionistas, Sergio, Armando y yo, ¿no? Y nuestra escritura tuvo que ver más bien con nuestra improvisación en la escritura de nuestro guión. El guión que quiero hacer es
que ya tengo ahí una escaleta para la película que quiero hacer con mi teléfono. O sea, eso es lo que quiero hacer. No sé si hacer cine. No, digo, implica pensar desde otra perspectiva. Yo lo miro como una salida inmediata a lo que yo hago, que básicamente son canciones. Y digo, bueno, yo tengo ya 11 canciones que quiero hacer una película con ellas. Entonces tengo una escaleta, una idea general y quiero lograrlo. Quiero hacer una película, un largometraje, ni siquiera un largometraje, un mediometraje. De acuerdo. 45 minutos. Muy bien. ¿Cuál sería el diagnóstico de El Mastuerzo sobre el cine mexicano actual? Y no, pues mácula. Okay. Mácula, es decir, a lo que voy es, mis referentes son muy cercanos, familiares prácticamente. Debe haber otros referentes, pero así como les digo, mácula, ¿no? Seguramente cerca de nosotros hay alguien que está creando cine, que está haciendo algo importante dentro del cine, ¿no? Claro. Estoy seguro, como de la canción, como del arte dramático, como de todas las artes, alguien ahora mismo está haciendo algo verdaderamente relevante. Estoy seguro. Sí, siempre es así, siempre estamos ante esa posibilidad. Claro. ¿Usted actuaría para una película? Pues he actuado y actuaría, claro. ¿Sí? He actuado en algunas. De hecho, me encanta actuar, la verdad. Me he hecho actor porque las circunstancias me han llevado a ser actor, ¿no? Claro. Y sí, me encanta hacerlo, ¿no? Me gusta, me atrae. Hice teatro también hace muchos años. Así que me encanta, ¿no? Por supuesto. Ya mis personajes serían... De hecho, los personajes que me han invitado en algunas películas, de plano, salgo del Mastuerzo, me explico, ¿no? Porque es difícil decir, a menos que me quieran caracterizar de manera muy específica, ¿no? Por ahí hice algún experimento de un examen final del CCC en un western que filmamos en Durango, un papel ahí que hago en donde no soy el Mastuerzo y estoy un poco más caracterizado como un ruco, en fin, ¿no? Así que sí, me encanta, ¿no? Es una de las cosas que desde chiquito me ha gustado, ¿no? Ok. ¿Y hay algún director o directora por quien le gustaría ser dirigido? Pues no, así como... No, más bien por alguien que le gustara mirarme actuando. Es decir, creo yo que las veces que he actuado me he dejado llevar por el director, es decir, lo que me ha pedido el director es lo que he realizado, ¿no? Y ha habido buenos resultados, yo creo que por pequeñeces que he hecho, así es que mi intención es, sí, si yo me miraba frente a un director, a ver, dígame qué hago, cómo lo quiere, ¿no? Y experimentar, por supuesto, me encanta, ¿no? Claro. Si la vida del Mastuerzo se convirtiera en una película, ¿cuál le gustaría que fuera la primera escena y cuál la última? La primera, yo de niño, zorrajándole el día del maestro a mi maestra de kinder, las flores, zorrajándoselas ahí. Entonces ya se desarrolla mi historia, mi vida, ¿no? Y la última escena, pues, rodeado de mis hijos y mis hijas, ¿no? Y así a punto de jetearme, que alguien cuente un chiste y que después del chiste, ¿no? Bonito, suena muy bien. La primera podría ser una secuencia tipo Kubrick, con el chango y el hueso, ¿no? Pero esa vez son las flores para empezar una elipsis ahí. Ándale. ¿Pero por qué de niño con las flores y la maestra? Porque no sé, recordé últimamente que un día del maestro, mi mamá me compró unas flores, unas gladiolas, unas flores que eran de mi tamaño, era una cosa así, ¿no? Y muy bellas, por cierto. Y fuimos al kinder Federico Frebel, ahí en Tulancingo Hidalgo. Y entonces mi mamá ya, cuando llegamos frente a la maestra, afuera del salón, me dijo,
toma, dáselas a la maestra. Sí, cómo no. Se las orajé así en sus pies, así. ¿No? Y ya, total, como que pidieron disculpas mi mamá o no sé qué, ¿no? Se fue mi mamá y yo me la pasé hasta atrás del salón, parado. Castigado. ¿No? Uy. Yo tengo la hipótesis de que, así como he descubierto eso, algún día descubriré otros traumas psicológicos que tengo, ¿no? El de las flores. Sí. Para estar en una película. Sí, pues exactamente. Debe tener importancia. Claro. ¿Y por qué actor le gustaría ser interpretado? ¿Por qué actor? Eso es muy bueno. Por mi hijo Nicolás Barrios de los Ríos, que le da como le gusta la onda de la actuación. Qué padre. Sí. Podría ser cualquiera, Sebastián o incluso mis hijas podían interpretarme, claro. Sí, claro, caracterizadas, ¿no? Sí, claro. ¿Hay algún sueño que le falte por cumplir, maestro? Pues no, en realidad no he sido mucho así como de sueño con... Pues realmente no he sido, más bien creo que he ido construyendo mi vida así, descubriéndola de a poco, ¿no? No estoy pensando en, voy a tener un coche, o sea, nunca lo he visto desde ahí, más bien, ¿qué quiero hacer? ¿No? Sí, ¿qué voy queriendo hacer? ¿No? Y voy tomando una serie de determinaciones, como cuando decidí no estudiar medicina y dedicarme a hacer canciones, ¿no? Claro. O cuando menos a estudiar música y a hacer canciones, ¿no? Son momentos como que he tomado una decisión, pero no estoy esperando. Yo recuerdo alguna vez en una clase en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en una clase que se llamaba Teoría del Poder, y el maestro Raúl Montalvo, en paz descanse, nos preguntaba, éramos 7 alumnos, alrededor del 5º semestre de la carrera de Antropología Social, y decía, a ver, ¿cómo se sueñan como antropólogos? ¿Cómo se sueñan? Y a todo el mundo dijo, no, yo quiero ser profe, yo quiero trabajar en excavaciones y ayudar. Y a mí me tocó el último, y yo recuerdo que le dije, yo lo que yo quisiera, lo que sueño, es con hacer canciones. Con lo que estoy aprendiendo aquí, decía, un poquito mejores, decía yo, en ese entonces, ¿no? No sé si lo logré, pero lo que sí es que sí hago canciones, ¿no? Así que, tanto como de sueños nunca he sido. He sido más bien de ir descubriendo el camino de a poquito, ¿no? Y sí, evidentemente, hay un momento en donde uno tiene esas determinaciones. Como dice aquella frase del maestro Carlos Gustavo Jung, cuando dice, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que he elegido ser. Y yo creo que estoy por ahí. Uno va tomando esas decisiones. Hay un momento en el que no hay reversa, ¿no? O es difícil la reversa, pero vas reafirmando lo que has decidido, ¿no? Claro. Qué bonito suena todo eso, maestro. Y ya que hace canciones y que viene acompañado, además de Valentina, viene acompañado también por su guitarra, ¿sí? ¿Por qué no hace una? Pues yo la traje nomás como de si sirve, pero... ¿Cómo no va a servir? Sí, con todo. ¿Se podrá? Sí, cómo no. Sí, habrá chance que me la acerquen por ahí. Es que normalmente cuando uno viene a una entrevista, un podcast, generalmente los compas dicen, y ahora échate una rola. Sí, claro. Pero no sabía que era de cine y todo esto. Respecto al cine, si no hubiera preparado alguna rola que tenía, pero les puedo cantar otra. Venga. Voy a hacer un poco el micrófono, no piensen que es un albur, es el micrófono, me refiero de acá a acá, ¿no? Bueno, esta es la historia de Bartola. Bartola era mi perrita, ya falleció, era una perrita muy inteligente que
Leía todos los días, leía mucho. Leía La Jornada, todavía de papel, con su patita, le hacía, pasaba la hoja y seguía con la lectura, ¿no? Yo sé que han de pensar que estoy como Polo Polo, que cuando se fumaba un cigarrito se subía a un avión y hasta dialogaba con Pluto, pero no, esta es la neta. Bartola le gustaba leer muchísimo, leía mucho economía, política, Claro. ¿no? Era una perrita rojilla, era comunista, esas que se comían a los niños, ¿no? Cuando decía que sí, meneaba la colita. Cuando estaba de acuerdo con algo, meneaba la colita, ¿no? Cuando no, pues no. No meneaba la colita. Esto se llama Bartola, o lo que es lo mismo, la dialéctica, a según Bartola. Yo tengo una perra que se llama Bartola, me mira cuando llego y menea la cola, diciendo sí, diciendo no, no menea la cola. Bartola dice de la vida material, un hueso es un hueso que se atora en el pescuezo, y si la coses, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No menea la cola. La brosa nostra está en conflicto, si por mi raza hablara Chespirito, y está en la cárcel Ku Klux Klan, no menea la cola. Este mundo está al revés, la carne del obrero es más barata que la res y los patrones, como chinches en engorda, no menea la cola. Sudando el jornalero cuando chuma la catera maquinolandera. Si la máquina menea, la vida se menea, 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 la vida se menea. Que prenda la mecha, bailando de costado, mato loco hace una pinta, cantando, cantando, pum, pum, ni en verso ni en prosa, pum, pum, su choro es embrosa, rin, tin, tin, Scooby-Doo. Lassi, Pulgoso, Canito, Canuto, Snoopy, Ren, Laika, Puca, Pochoclo, Quasimodo y un perro andaluz. Apaga la tele, que suene la rocola, a ti sale al meneo y que reviente la bola. Yo tengo una perra que se llama Bartola, me mira cuando llego y menea la cola, diciendo sí, diciendo no, no menea la cola. Maestro, Gracias. muchas gracias. Qué bonita experiencia. Y ahorita que cantaba y un perro andaluz, la película. Ah, la película, no la mencionamos, pero ahí está, salió como maestro, corolario. Buñuel y Dalí. Dalí, ¿no? Así es, un perro andaluz. Mencionamos Los Olvidados, pero Efectivamente, faltaba sí. por ahí mencionar al perro Sí, andaluz. sí. Maestro Paco, pues muchas gracias por esta conversación, Encantado. por esta melodía que es un regalo para la vida, para mí y seguramente también para las personas que están, No, pues qué bueno. que están aquí y que nos van a escuchar después y nos van a ver en el programa. Venga. Bueno, pues muchísimas gracias. Encantado, maestro, encantado, gracias. También nosotros. Muchas gracias también a ustedes que nos están viendo. Le agradezco, como siempre, a las personas que hacen esto posible y a la Facultad de Cine que nos facilita los espacios.
Los esperamos en otra edición de Hoy en la Noche y recuerden que al final del episodio está la lista de películas referidas por nuestro invitado. Nos vemos. Gracias.